Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Capital Intereconomía, con Rubén Gil. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía, bienvenidos a Capital Intereconomía. Es jueves, es 24 de octubre y el día viene con un protagonista. Es Tesla, que está subiendo un 12% en las negociaciones fuera de hora tras presentar unos resultados que han sido mejores de lo esperado. La empresa de Elon Musk ha ganado 2.180 millones de dólares en el tercer trimestre del año y eso es un 18% más que un año antes. Sube Tesla, a pesar de que la facturación se ha quedado en ese periodo, en ese tercer trimestre, por debajo de lo esperado. Este es Elon Musk explicando sus resultados y muy optimista de cara al futuro. Hemos logrado récord de entregas en el tercer trimestre y es notable que Tesla sea rentable a pesar de un entorno muy desafiante, decía su fundador, que además adelantaba una subida de los pedidos del 20% para los próximos meses y que, ojo, dice que van a continuar invirtiendo en el desarrollo de la inteligencia artificial y que el éxito en este sentido a largo plazo tiene el potencial de hacer de Tesla, atención, la empresa más valiosa del mundo con diferencia. Eso es lo que ha dicho Elon Musk. Vamos a hablar esta mañana de ello. ¿Puede Tesla convertirse en la empresa más valiosa del mundo? Lo vamos a poner aquí sobre la mesa en Radio Intereconomía. Elon Musk, protagonista por Tesla y protagonista también, como saben, por su apoyo a Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, que entran en su recta final con el mercado descontando cada vez con más fuerza una posible victoria del republicano. Mercado al que, por cierto, se le está atragantando la temporada de resultados empresariales, caídas anoche en Wall Street, con el Nasdaq cerrando su peor sesión desde el mes de septiembre, 400 puntos se dejaba ayer, y con el bono estadounidense que sigue en niveles del pasado verano. Se está relajando algo esta mañana, medio punto baja esa rentabilidad, pero sigue el bono americano a 10 años, el Treasury en el 4,22%. Lo que sigue subiendo es el oro, suma y sigue batiendo máximos históricos. Lo tenemos ahora mismo en $2.740 la onza, subiendo el futuro casi un 0,5%. Y en los futuros a esta hora de la mañana los tenemos con ligeras ganancias en Europa. Está subiendo un 0,04% el futuro del DAX, sube también el futuro del Eurostock 50 un 0,14%, signo mixto para los futuros americanos. El IBEX 35, que hoy va a partir desde los 11.865 puntos, ayer lograba cerrar en verde gracias al rebote de las energéticas que recuperaban parte del terreno perdido en la jornada del día anterior y también impulsadas por Iberdrola, que subía casi un 1,5% tras resultados y cerraba la acción por encima de los 14 euros. Hoy en España tenemos cuentas de Bankinter y en Europa sigue la tormenta de resultados. Tenemos ya sobre la mesa cifras de Renault, cifras también de Equinor, también acaba de presentar cuentas BASF Semiconductor, vamos a conocer las de Danone, las de Orange, las de Barclays y las de Hermès. Ojo al lujo, porque en el sector se va a cotizar también las ventas, los resultados que presentaba ayer al cierre Kering, que ha registrado una caída de esas ventas del 16% en el tercer trimestre y una vez más por la débil demanda de China, y destaca sobre todo el mal comportamiento de una de sus marcas insignia, Gucci, con un retroceso de las ventas del 25%. El gigante del lujo avisa además de que su beneficio operativo se va a situar este año en los 2.500 millones de euros, sería el más bajo desde el año 2016. Vienen curvas de nuevo este jueves para el sector del lujo. Tenemos bonos, tenemos resultados empresariales, tenemos elecciones en Estados Unidos y tenemos, como no, bancos centrales. Hoy resaca del libro beige de la Reserva Federal, que refleja que la inflación se sigue moderando, sí, pero que la economía se está estancando. Crecimiento plano en la mayor parte del país es lo que dice la FED. Hoy, por cierto, es mañana, es día de PMIs manufacturero y de servicios.
tanto en Europa como en Estados Unidos, nos van a dar pistas sobre cuál es la salud real de la economía. Y hablando de datos, la madrugada nos deja el PIB de Corea del Sur, que crece menos de lo esperado. Solo 1/10 en el tercer trimestre del año es lo que creció la economía surcoreana. Reacción del KOSPI a este dato, caída ahora mismo en tiempo real del 0,4%. En el resto de bolsas asiáticas vemos también mayoría de rojo, caída de más del 1% para el Hansen de Hong Kong, más de medio punto se está dejando la bolsa de Shanghái, en positivo aguanta el Nikkei de Tokio, que sube un 0,1%. Eso es la fotografía de lo que está pasando en los mercados. Hay más asuntos porque hay que mirar también a lo que está pasando en el exterior y más claves de la agenda de este jueves que contamos ya en titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Un jueves en el que va a volver a ser protagonista el sector inmobiliario porque el INE, el Instituto Nacional de Estadística, va a publicar a partir de las 9 de la mañana cifras de hipotecas del mes de agosto y la compraventa de viviendas también de ese mismo mes de agosto, y lo va a hacer después de que ayer la ministra de Vivienda destacara blindar el parque de vivienda y los sueldos públicos para siempre en su comparecencia en el Congreso. Pedro López Fontaneda, buenos días. Buenos días. Isabel Rodríguez lamentó la descalificación de viviendas durante los años del boom inmobiliario y lo que provocó que hoy no se pueda contar con un parque público. La ministra habló también de que este modelo no funciona. El libre mercado, señorías, lo analizaba al principio, no es la solución. Cuando hablamos de una necesidad básica, de un derecho, hay que destinar todos los recursos. La experiencia de ese modelo de libre mercado de la barra libre fracasó. Y me sorprende que todavía haya alguna presidenta de comunidad autónoma donde el problema además es más acuciante que siga defendiendo la barra libre. La barra libre lleva a que miles de madrileños estén hoy atrapados en los precios del alquiler. La barra libre no vale. La barra libre no vale. Dijo que al finalizar esta legislatura espera haber sentado las bases para resolver el problema. Desde que Pedro Sánchez es presidente, dijo, se han movilizado 20.400 millones de euros a políticas de vivienda. Desde los propios socios de gobierno critica la falta de medidas del PSOE. Alberto Ibáñez, Sumar, Gabriel Rufián, Esquerra. La ministra tiene que elegir hoy con medidas contundentes. Si no está del lado correcto, le aseguro que no le queda más tiempo que a un piso de 600 euros publicado en Idealista. Esta es la magia que ustedes tienen, más allá de frases motivacionales, el BOE. Topen precios, sobre todo del alquiler de pisos turísticos. Expropien viviendas, sobre todo de fondos buitre. Más del gobierno, que quiere mantener también los impuestos a la banca y a las energéticas. Pese a la pérdida de apoyos tanto dentro del Congreso como fuera, la conversión de estos gravámenes extraordinarios y temporales en permanentes es un compromiso del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar, así como del plan fiscal remitido a Bruselas la semana pasada. Entre las presiones, Junts avisa de que no apoyará este gravamen. Míriam Nogueras. Desde Junts no facilitarem que s'aprovi res que posi en risc. No facilitaremos, dice Nogueras, que se ponga en riesgo cualquier inversión de cualquier tipo a Cataluña y a Tarragona. Se refiere a la amenaza de Repsol de llevarse un proyecto de Tarragona a Portugal que supone una inversión de 1.100 millones de euros. Desde Esquerra, Rufián se opone a eliminar este impuesto. Evidentemente, Repsol comporta el 62% de las emisiones de CO2 en el IBEX 35 y qué menos que gravar esto y que la derecha catalana, vasca y española se junten contra esto es dramático. El gobierno planea aprobar la senda de déficit en el mes de diciembre y confía en un cambio de actitud de los de Puigdemont. Moncloa está a la espera de los congresos, tanto de Junts como de Esquerra, para retomar las negociaciones, mientras aseguran que las propuestas de la consulta de Podemos son inviables. Según Rufián, de Esquerra, la negociación de la senda va mal. ¿Cómo va la negociación para la senda de déficit? Mal, va mal. ¿Por qué? Porque nos llaman poco. ¿Llaman más a Junts? La verdad es que sí, y es raro, ¿o no? Más asuntos. Pedro Sánchez mantiene el compromiso del AVE Madrid-Lisboa para el año 2030. Para compensar, dice, a la España sin cercanías. Lo dice el presidente desde la cumbre hispanolusa, desde donde se ha podido ver una diferencia de opiniones, ya que Portugal prioriza la conexión por Oporto y Vigo. El compromiso del Gobierno de España respecto al AVE Madrid-Lisboa es 2030. Pero insisto, es el compromiso del Gobierno de España y es en el horizonte en el que estamos trabajando. Sobre el AVE Lisboa-Porto-Vigo, el compromiso del Gobierno de España que compartimos con el Gobierno portugués es el año 2032.
Y en relación con esa conexión que también nos ha pedido el Ayuntamiento de Faro, vamos a hacer los estudios y será algo que tengamos que materializar o al menos sustanciar ambos gobiernos en el futuro. En el exterior, la ministra británica de Economía va a presentar hoy en Washington sus planes para restablecer la economía del Reino Unido. Rachel Reeves dice que su presupuesto supondrá un reinicio económico para el Reino Unido la próxima semana. Advierte del dolor para muchos, en lo que se entiende como anuncio de unas medidas fiscales fuertes. Asegura también que el gobierno va a invertir en el crecimiento futuro, proporcionar una base más sólida para la economía, porque se espera que Reeves revele un total de al menos 40.000 millones de libras en aumento de impuestos y recortes de gastos. Continúan también este jueves las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, explica hoy las perspectivas macro globales del organismo. Georgieva ha avisado del futuro difícil por el bajo crecimiento y la elevada deuda. Pedirá a los gobiernos trabajar para reducirla y reconstruir los amortiguadores, dijo, para el próximo shock, que seguramente llegará. La presidenta del Banco Central Europeo se muestra prudente ante los próximos movimientos de la entidad. Así, en una entrevista con Bloomberg TV, Christine Lagarde ha asegurado que el proceso de desinflación va por buen camino. La última cifra del 1,7% es tranquilizadora, pero pide cautela, ya que considera razonable que pueda repuntar de nuevo la inflación por encima del 2%. Interesantes también las palabras sobre el informe Draghi, al que critica su falta de definición. En mi humilde opinión, el informe no profundiza lo suficiente en la lista de acciones de lo que hay que hacer. Es momento de arremangarse y hacer el trabajo. Pero esto es lo que tendrán que hacer los líderes europeos en todos los niveles de las instituciones. ¿Cómo se aborda una unión de mercado de capitales? ¿Qué se necesita abordar primero? El presidente de Brasil, Lula da Silva, defiende abrir negociaciones de paz en Ucrania durante la cumbre de los BRICS. Y evitar una escalada e iniciar negociaciones de paz también es crucial en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Sem armas, que víctima inocente. Como dice el interesante es que lo ha dicho justamente en Rusia. También ha aprovechado el presidente brasileño para pedir negociaciones y el fin de conflicto en Oriente Medio. Estados Unidos confirma que Corea del Norte ha enviado soldados a Rusia para combatir en Ucrania. En declaraciones realizadas en una visita a una base militar en Italia, Austin Lloyd calificó la presencia de Corea del Norte en Rusia como una escalada muy grave que tendrá consecuencias en todo el mundo. Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos aseguran que publicarán una información y fotografías satelitales que muestran barcos de tropas moviéndose desde Corea del Norte a áreas de entrenamiento en Vladivostok, en la costa este de Rusia. Y terminamos en Oriente Próximo porque Israel asegura haber encontrado túneles y arsenal de Hezbollah junto a bases de la ONU. El portavoz militar defiende la buena comunicación del ejército israelí con la FINUL después, tras los diversos incidentes entre las tropas hebreas contra posiciones de esta misión de la ONU, que hasta ahora dejan al menos 5 cascos azules heridos. Además de todo esto, Israel ha confirmado la muerte del candidato a liderar el Hezbollah tras la muerte de Hassan Nasrallah. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Se espera que continúe la inestabilidad en el área mediterránea con nubosidad y precipitaciones débiles que tenderán a remitir durante el día. El resto de la península experimentará tiempo estable, aunque un frente entrará por el noroeste trayendo lluvias al cuadrante noroccidental y norte de Extremadura y con posibilidad de extenderse al Cantábrico y ambas mesetas. Las temperaturas máximas subirán en el Ebro, este peninsular, Canarias y Cantábrico, notablemente en sus litorales, mientras que bajarán en Galicia y Huelva con pocos cambios en otras áreas. Las mínimas descenderán en Baleares, la mitad sur y el tercio este y aumentarán en el resto de la península sin cambios en Canarias. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder.
Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Un fallo en el servidor y todo se detiene. Un ciberataque y tus datos están en peligro. Con Halcón KeepSafe anticipamos, monitorizamos tus sistemas 24/7 y detectamos riesgos antes de que sean amenazas. ¿Manejas información sensible? Nosotros la protegemos. Infórmate en el 917 37 54 54. Halcón KeepSafe. Protección que nunca duerme. El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Radio Intereconomía. La radio de los negocios para estar bien informado. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Y lo que está pasando en los mercados esta mañana es que seguimos conociendo resultados empresariales. Enseguida vamos a empezar a contar cifras, a darles detalles de las compañías que ya han presentado resultados en Europa esta mañana, también de los que se van a cotizar hoy en Estados Unidos y en el viejo continente, con especial atención a Tesla y al sector del lujo. Y lo que está pasando también es que sigue subiendo el oro y que sigue subiendo el dólar. Tenemos al futuro del oro ahora mismo en $2.739 la onza, subiendo un 0,4%, euro-dólar. Arriba hoy el euro frente a la moneda americana, frente al billete americano, pero se mantiene por debajo de ese nivel de 1,08. Está en 1,0791. Se relaja ligeramente el dólar, se relaja ligeramente también esta mañana la rentabilidad del bono americano a 10 años. Cae un 0,57%. Se mantiene todavía por encima de esa barrera del 4%, está en el 4,22%. Y si miramos a las materias primas, lo que vemos es subida significativa esta mañana para el precio del crudo. Arriba los futuros más de un 1%, $75.83 para el barril tipo Brent. El West Texas cotizando los 71,72. Y vamos con resultados empresariales porque ya tenemos los más madrugadores en Europa sobre la mesa. Ángeles Lozano, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues tenemos, por ejemplo, las cuentas de Carrefour, una facturación de casi 24.000 millones de euros durante el tercer trimestre frente a los 23.645 del año anterior. El crecimiento es del 1,5% después de tener en cuenta la hiperinflación y el tipo de cambio en Argentina. En términos comparables, el crecimiento de las ventas sería de casi el 9%, ligeramente mejor de lo esperado. Carrefour confirma sus objetivos. También confirma objetivos a Renault, que ha publicado un aumento inesperado en sus ingresos trimestrales por la fuerte demanda de sus nuevos modelos más caros, lo que le ha ayudado a compensar la caída de los volúmenes totales. Los ingresos crecieron casi un 2% hasta 10.700 millones de euros. Supera el pronóstico de consenso de los analistas. Tenemos las cuentas del fabricante de
de software, Dassault Systèmes, ha recortado en este caso previsiones de ingresos para 2024 debido a la desaceleración del sector automovilístico y también los resultados de Beiersdorf, el fabricante de Nivea. Los ingresos crecen un 6%. En España, cuentas de Viscofan se publicaron ayer al cierre, gana un 5,5% más, hasta 106 millones de euros hasta septiembre, y factura un 3% menos por la bajada de la energía. El consejero delegado prevé que la empresa cárnica cierre este año con beneficio récord, y estamos esperando cuentas de Bankinter y de Barclays. Bueno, pues son algunos de los protagonistas hoy en Europa. También vamos a tener, por ejemplo, cifras de Orange. Ha presentado también Equinor, y ojo, porque presentaba ayer al cierre una compañía del sector del lujo, Kering. Se van a cotizar hoy esos resultados. Las ventas de Kering, que caen un 16% en el tercer trimestre del año, y ojo a una de sus marcas emblema, Gucci. 25% de caída de las ventas por culpa de China. Kering, que ya cerraba ayer con castigo en bolsa de casi el 1,5%, en este caso por malas cifras que presentaba un día antes L'Oréal, que lideraba ayer los recortes dentro de los Stock 50 y se dejaba un 2,5%. Ahora vamos con esos detalles, con lo que pasó ayer en Europa y con más cosas que están por venir hoy. Pero tenemos, por ejemplo, más protagonistas hablando de resultados en Asia. Tenemos cuentas de Hyundai. Paloma, buenos días. Buenos días, Rubén. Los títulos de la compañía que están cayendo un 3,11%, unas cuentas que no han gustado demasiado a los inversores, y otras cuentas sobre la mesa que parece que sí que están gustando más, de otro gigante muy ligado a lo que está pasando con la inteligencia artificial, y es que también una compañía que cotiza en Corea del Sur, SK Hynix, proveedor de Nvidia, ha registrado ganancias trimestrales récord, gracias al auge de la inteligencia artificial que, según dicen desde la compañía, está impulsando la demanda. El beneficio operativo del tercer trimestre de esta compañía alcanzaba un récord de 7,03 billones de wones, lo que serían 5.080 millones de dólares, y superando el pronóstico de los analistas. Además, se recupera de las pérdidas de 1,8 billones de wones del mismo periodo del año pasado. Y tenemos más noticias que nos llegan desde unas plazas asiáticas que están operando en su mayoría con caídas, porque tenemos, salvo al Nikkei de Tokio, a todas en rojo. El Nikkei, que está subiendo un 0,27, la bolsa de Shanghái recorte del 0,7, el Hansen de Hong Kong se deja un 1,13, y a esta hora tenemos al Kospi en Corea del Sur cayendo un 0,3%. Precisamente nos llegan datos macroeconómicos desde Corea del Sur, que ha evitado por poco la recesión técnica, ya que su PIB crecía un 0,1% intertrimestral en el tercer trimestre, tras una contracción del 0,2% en el segundo. No alcanza tampoco el pronóstico de crecimiento de medio punto porcentual. Si hablamos en la comparativa con el año pasado, ha subido un 1,5%, pero lo esperado eran 2 puntos porcentuales. Mirando a las divisas, el yen ha alcanzado su nivel más bajo en casi 3 meses frente al dólar estadounidense. La cota de 153,18 lo hacía esta madrugada. Y tenemos también noticias que nos llegan desde el Banco de Japón, porque ayer hablaba el gobernador Kazuo Ueda. Dice que siguen luchando desde el regulador por impulsar las expectativas de inflación en el país. Escuchamos a Kazuo Ueda, que dice que les está llevando tiempo llegar a esa cuota del 2% en la inflación, y es que mientras que la mayoría de los principales bancos centrales del mundo ponderan recortes de tipos ante la disminución de la inflación, el Banco de Japón ha pasado de último a primero en esta carrera. Pues eso es lo que está pasando en Asia en tiempo real. Vamos a Europa con el repaso de la jornada de ayer y con más protagonistas y más referencias que van a marcar este jueves, la sesión de este jueves. Empezamos mirando a los futuros y enseguida buscamos más protagonistas empresariales, porque al lujo que ya contábamos con esas cuentas que se van a cotizar hoy de Kering y las que va a presentar Hermès, también pendientes de los automóviles con esas cifras de Renault, también semiconductores porque ha presentado cuentas B Semiconductor. Enseguida lo contamos. Antes, Ángel, los futuros en Europa, ¿cómo se presentan a esta hora? Pues de momento planos. El futuro del DAX sube un 0,05%, lo mismo que el del CAC 40 de París, un 0,10 avanza el futuro del FT100 de Londres y un 0,12 el del Eurostock 50. IBEX 35, que arranca hoy, ¿desde qué niveles? ¿Cómo fue el día de ayer? ¿Cuál fue la crónica de la jornada?
Pues cierre el que se produjo ayer en 11.665 puntos, una subida del 0,27%. Se desmarcaba el IBEX al alza frente a los números rojos de otras plazas europeas. Las energéticas recuperaron terreno tras las caídas del día precedente. Iberdrola presentaba ayer resultados, cuentas a récord que eran premiadas en el mercado con un avance del 1,48% por encima de los 14 euros por acción. La referencia positiva animaba al sector, que está inmerso en las últimas jornadas en esa incertidumbre sobre el alcance de las nuevas propuestas fiscales del Gobierno. Plantea un impuesto sobre el beneficio de un número más amplio de energéticas a cambio de moderar su impacto. Vimos a Enagas subir un 2,4, Acciona Energía ganó más de un 1, Naturgy un 0,8, lo mismo que Endesa, y Redella subió un 0,65. Por el contrario, en los bancos, caídas. El sector recibió una nueva rebaja colectiva de valoraciones, esta vez por parte de Citi, y entre los peores Sabadell, que retrocedía un 1,3%. En Europa, el DAX alemán perdía un 0,23%, París un 0,5%, Milán consolidaba niveles, subía un 0,10%, perdía un 0,10%, y el FT100 de Londres bajaba un 0,6%. Conocimos resultados, los de Deutsche Bank se recibían con caídas del 0,8%. Se acusaban los descensos del 2,5% en París, de L'Oréal, por la debilidad de sus cuentas en el mercado chino, y vimos a AkzoNobel bajar un 3,5%. Todo lo contrario sucedía con las cifras presentadas por Verallia, que avanzó un 11,4%. Y en cuanto a la jornada de hoy, Rubén, estamos pendientes de resultados de Orange, de Barclays, por supuesto de Bankinter. Se van a conocer en unos minutos. También se va a publicar el dato preliminar de PMI compuesto de la eurozona del mes de octubre, y hemos conocido ya otras cuentas trimestrales. El proveedor holandés de piezas para la fabricación de chip, BE Semiconductors Industries, BESI, ha informado de que los nuevos pedidos en el tercer trimestre incumplieron las expectativas. Dice que el fuerte crecimiento en los mercados de usuarios finales de informática se ha visto debilitado por la persistente caída en los mercados de usuarios finales de automoción y de China. Pues protagonistas del día en Europa, IBEX 35 hoy 11.865 puntos. Detalle abrimos. Nos vamos a Estados Unidos, que viene con un protagonista. Tesla. Conocíamos sus cuentas al cierre del mercado y está subiendo, Paloma, más de un 12% en esas operaciones fuera de hora, tras superar provisión de beneficios, y también por las predicciones de Elon Musk de que va a registrar la compañía crecimiento de vehículos, dice, de al menos el 20% el próximo año. Así es, vamos con las cuentas. El beneficio de Tesla en el tercer trimestre creció un 17%, son 2.167 millones de dólares, o lo que es lo mismo, un beneficio por acción de 0,62. Los ingresos crecieron un 8%, aunque sí que se quedaron ligeramente por debajo de lo esperado. De cara al futuro, Elon Musk, el CEO de la compañía, dijo, lo hacía en la conferencia de prensa, que su mejor estimación es que el crecimiento de los vehículos alcance entre el 20 y el 30% el próximo año. El motivo de este crecimiento que ve Elon Musk son los vehículos de menor coste y la llegada de la autonomía, y este crecimiento lo espera a pesar de algunos riesgos externos que citaba Musk, como el estallido de una guerra o una subida de tipos de interés por las nubes. No son los únicos resultados que hemos conocido esta noche. Posterior al cierre en Wall Street, también se han publicado cuentas de IBM, que cae un 2,6% de las operaciones posteriores al cierre, a pesar de superar expectativas en cuanto al beneficio, gracias a la división de software. Y T-Mobile también presentaba resultados, subiendo los títulos en el mercado after hours en torno al 3%, después de publicar unas ganancias del tercer trimestre que sorprendieron al alza. Y también estamos pendientes de las noticias que nos llegaban hace unos minutos desde Boeing, porque la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, que representa más de 32.000 empleados de la compañía, ha votado por mayoría rechazar la última propuesta de la empresa, con lo que la huelga, que va por su sexta semana, se va a mantener. Con todo esto, temporada de resultados de por medio, jornada de caídas anoche en Wall Street, con el Dow Jones registrando su peor sesión desde principios de septiembre, 400 puntos se dejaba este indicador, y además con la vista puesta
basada en resultados empresariales, muy pendientes también de la rentabilidad de los bonos y de las expectativas de bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal. Así es, con todo, ayer el Dow Jones caía un 0,96, el S&P 500 un 0,92 y el Nasdaq, el peor parado, caía un 1,6%. Una de las principales referencias era el libro beige de la FED, que refleja que la economía se está estancando y que el empleo y la inflación siguen moderándose. El documento apunta que la actividad económica se mantuvo con pocos cambios en casi todos los distritos y la mayoría de territorios señalaron una disminución de la actividad manufacturera, mientras que el sector bancario se mantiene en general estable. En cuanto a la inflación, habla el libro beige de una nueva moderación en las últimas semanas, ya que los precios aumentaron a un ritmo leve o modesto y que el crecimiento del empleo se moderaba aún más y la contracción ahora está centrada principalmente en el reemplazo en lugar del crecimiento. Mirando ya a empresas, Nvidia caía casi un 3% tras conocerse un fallo en su chip de última generación, el Blackwell, que ya ha sido solucionado. Recortes también para Apple del 2,2% después de que un informe haya alertado de un descenso en las ventas del nuevo iPhone 16, en el que la compañía deposita gran parte de sus esperanzas y arrastraba al sector, porque veíamos caídas también del 2% en Meta y del 3% en Netflix y Amazon. El brote de E. coli en las hamburguesas cuarto de libra de McDonald's pasaba factura también a la compañía, se dejaba más de un 5%, y otro protagonista, las acciones de Qualcomm, que caían un 3,8% después de que Bloomberg informara de que la empresa británica de diseño de chips ARM quiera cancelar una licencia clave para la firma americana. Para hoy terminamos con ello que tenemos en Estados Unidos. Paloma. Resultados de Hasbro y de Southwest Airlines y también PMI compuesto del mes de octubre. Capital Intereconomía con la educación financiera. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. Arwis.es. Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina. Modo eco del lavaplatos activado. Los tuppers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora! ¡Queman! Cuidado, hombre. Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy. Solo hasta el domingo 27 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo. Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa. Todos con un 40% de regalo. Que podrás utilizar en una próxima compra en todo Hipercor. Aprovechate, solo hasta el domingo. En Hipercor y en hipercor.es, consulta condiciones. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Actualizamos la información de este jueves 24 de octubre y empezamos en Estados Unidos, que ha confirmado que Corea del Norte ha enviado soldados a Rusia para combatir en Ucrania, Pedro. En declaraciones realizadas en una visita a una base militar en Italia, Austin Lloyd calificó la presencia de Corea del Norte en Rusia como una escalada muy grave que tendría consecuencias en Europa y en Asia. Funcionarios de inteligencia estadounidense aseguran que publicarán una información y fotografías satelitales hoy que muestran barcos de tropas moviéndose desde Corea del Norte a áreas de entrenamiento en Vladivostok, en la costa este de Rusia. En Oriente Próximo, Israel asegura haber encontrado túneles y arsenal de Hezbollah junto a bases de la ONU. El portavoz militar defiende la buena comunicación del ejército de Israel con la FINUL. Tras los incidentes entre las tropas hebreas contra posiciones de esta misión de la ONU, que hasta ahora dejan al menos 5 cascos azules heridos. Además de todo esto, Israel
ha confirmado la muerte del candidato a liderar Hezbollah tras la muerte de Nasrallah. Aquí en nuestro país, pendientes hoy del sector inmobiliario, el INE va a difundir datos sobre la evolución de la compraventa de viviendas y la firma de hipotecas del mes de agosto lo va a hacer justo después de que la ministra de Vivienda apostara en el Congreso por blindar el parque público de viviendas para siempre. Isabel Rodríguez lamenta que la descalificación de viviendas de los últimos de los años del boom inmobiliario provocó que hoy no se pueda contar con parque público. La ministra habló también de que este modelo no funciona. El libre mercado, señorías, lo analizaba al principio, no es la solución. Cuando hablamos de una necesidad básica, de un derecho, hay que destinar todos los recursos. La experiencia de ese modelo de libre mercado de la barra libre fracasó. Y me sorprende que todavía haya alguna presidenta de comunidad autónoma donde el problema además es más acuciante que siga defendiendo la barra libre. La barra libre lleva a que miles de madrileños estén hoy atrapados en los precios del alquiler. La barra libre no vale. La barra libre no vale. Dijo que al finalizar la legislatura espera haber sentado las bases para resolver el problema estructural. Desde que Pedro Sánchez es presidente, dijo, se han movilizado 20.400 millones de euros a políticas de vivienda. Desde los propios socios de gobierno critican la falta de medidas del PSOE. Alberto Ibáñez, Sumar, Gabriel Rufián, Esquerra. La ministra tiene que elegir hoy con medidas contundentes. Si no está del lado correcto, le aseguro que no le queda más tiempo que a un piso de 600 euros publicado en Idealista. Esta es la magia que ustedes tienen, más allá de frases motivacionales, el BOE. Topen precios, sobre todo del alquiler de pisos turísticos. Expropien viviendas, sobre todo de fondos buitre. En el exterior, la ministra británica de Economía va a presentar hoy en Washington sus planes para restablecer la economía del Reino Unido. Rachel Reeves dice que su presupuesto supondrá un reinicio económico para el Reino Unido la próxima semana, pero advierte del dolor para muchos, en lo que se entiende como unas medidas fiscales fuertes que al menos, es lo que se espera, serán de 40.000 millones de libras en aumento de impuestos y recortes de gastos. Pues precisamente allí en Washington continúan hoy las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, explica las perspectivas macro hoy globales del organismo. Avisa de un futuro difícil por el bajo crecimiento y la elevada deuda. Pedirá a los gobiernos, de hecho, trabajar para reducirla y a reconstruir los amortiguadores para el próximo shock que, dice, seguramente llegará. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Esa nevera está demasiado fría. Lavadora mejor en modo eco. Es el equipo ahorro. Termostato regulado. ¡Listo! Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar. Indra ha firmado un acuerdo marco con el Ministerio de Defensa de España para modernizar los sistemas de defensa antiaérea del Ejército de Tierra. El proyecto adjudicado en junio implementará los sistemas de radar IFF, Identification Friend or Foe, modos 5S, que permite identificar si una aeronave es amiga o enemiga. Esto refuerza la seguridad del espacio aéreo y evita incidentes de fuego amigo. El sistema IFF funciona enviando una interrogación encriptada que solo las aeronaves aliadas pueden responder, asegurando una identificación precisa. El nuevo modo 5 sustituye al obsoleto modo 4, esencial para las misiones conjuntas con la OTAN. El modo 5 del sistema IFF, además de mejorar la identificación de aeronaves amigas o enemigas, es más difícil de interceptar por el adversario debido a la señal encriptada y su criptografía integrada, que actualiza las claves periódicamente. Este sistema no solo identifica a la aeronave, sino que también proporciona información adicional como su posición, número de identificación e indicativo.
¿Sabías que si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, puedes conseguir un ordenador gratis con el kit digital? Nosotros nos ocupamos de todo el proceso. Entra en kitautónomo.es o llama al 91 060 89 45 y te informamos sin compromiso. Es fácil y gratuito. kitautónomo.es. Solo hasta el domingo 27 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo. Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa. Todos con un 40% de regalo. Que podrás utilizar en una próxima compra en todo Hipercor. Aprovechate, solo hasta el domingo. En Hipercor y en hipercor.es. Consulta condiciones. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. El primer análisis de la mañana. Con Rafael Peña, que es socio fundador de Olea Gestión. Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, Rafael Peña. ¿Estamos por ahí? No, intentamos recuperar la conexión con Rafael Peña para buscar este primer análisis en el que vamos a mirar al mercado, un día en el que seguimos muy pendientes de la temporada de resultados, con esas cuentas que ya les contábamos en Europa y con las que se van a cotizar, por ejemplo, del sector de lujo, con esos resultados que presentaba ayer al cierre L'Oréal, y pendientes de que un momento a otro tengamos las cuentas de Bank Inter. No sé si estás por ahí, Rafa, ¿me escuchas? ¿No? Bueno, intentamos recuperar la conexión. Rafa, sí, ahora sí. Sí, buenos días. Buenos días, que no te escuchaba. Encantado de saludar. Te digo que vamos a mirar los mercados porque estamos viendo esta mañana cómo se relaja ligeramente, baja ligeramente el dólar, cómo baja ligeramente el rendimiento de los bonos que han venido subiendo las últimas sesiones. ¿Qué hay detrás de eso y qué consecuencias puede tener que estemos ante una subida de la rentabilidad de los bonos y qué hay detrás también de esa subida del dólar, Rafa? Ya. Pues es como tal como has dicho, ¿no? Hemos roto el 1,08 con el dólar, ¿no? Recuerdo que hemos tenido un ligero repunte las últimas semanas, que incluso lo tuvimos por encima del 1,11, y lo que yo creo que está recogiendo, pero influyen muchos factores, pero el explicativo para nosotros en este momento es la brecha cíclica que parece que se está constatando entre el crecimiento europeo y el americano, ¿no? Y por tanto, la diferente velocidad e intensidad que puede haber de los ritmos de bajada de tipos, ¿no? Yo te diría que eso es la respuesta más directa. ¿Está empezando a temer el mercado que la Reserva Federal sea menos agresiva, que baje los tipos menos de lo previsto? Y por eso estamos viendo también, tal vez, parte de esos movimientos. Sí, o por lo menos el movimiento de los bonos a largo sí lo está recogiendo. Hemos visto que nuevamente los bonos a largo americanos han tenido un fuerte repunte en los últimos días, ¿no? Han alcanzado en algunos momentos el coeficiente del 4,30, ¿no? Y venimos de movimientos en el año entre el 3,60 y el 4,70, ¿no? Con lo cual no podemos decir que estamos en el mejor momento de expectativas de bajadas. Lo cual yo creo que es un buen dato, porque significa que hay un soft landing claro, por lo menos eso cree la FED, que no va a tener esa presión de bajar tipos para incentivar el crecimiento y que puede estar más tranquila de cara a las posibles caídas de la inflación tan rápidas como los prevés, y es donde vemos que algunos analistas tienen más diferencias, ¿no?, entre las expectativas de inflación para el 2025 en Estados Unidos. Ayer, hablando de bancos centrales, teníamos ese libro beige de la Reserva Federal que hablaba de una moderación de la inflación, sigue en esa dirección, un estancamiento de la economía, crecimiento estable en prácticamente todo el país. Siguiendo con esos movimientos, Rafa, de los activos que estamos viendo de un tiempo a esta parte, por los datos, por la expectativa de tipos, ¿puede haber algo también detrás de esa subida del dólar, de esa subida de las rentabilidades de los bonos, por todo el tema de volatilidad relacionado con las elecciones en Estados Unidos? ¿Está empezando el mercado a descontar a lo mejor una victoria de Trump? Yo no lo creo que los bonos se estén moviendo por ese motivo. Otra cosa es que si me dices la caída de ayer de bolsa, después llevamos un año de un 20% de subida, ¿no? Con lo cual, en el caso del Nasdaq, ¿no?
También tiene que haber cierta volatilidad de cara al final de año. Tampoco ha sido un drama y de hecho esta mañana los futuros vienen recuperando casi medio punto. Yo creo que responde más a un escenario macro más central de lo que el mercado había pronosticado. Esas bajadas de tipos tan agresivas que hemos visto que el mercado ha pronosticado varias veces y que luego la FED se ha ido encargando de desmentir, ¿no? Entonces yo creo que está ahí, ¿no? Y luego la fuerza de ese dato, por ejemplo, estábamos viendo la previsión de inflación para el 2025 como elemento clave, o sea, el FMI, que también según informe esta semana, está hablando de una bajada hasta el 1,9. Los analistas que consultamos nosotros de inflación están pensando en un 2,2. Ahí hay un tema clave que es el petróleo, ¿no? Si el escenario del FMI hay una caída del precio del petróleo del 10%. O sea, yo creo que hay razones para que el mercado esté con movimientos de largo y estructurales también, estructurales como es el incremento de deuda que estamos viendo de media en la deuda global, también en Estados Unidos por encima del 100%, el incremento de deuda en China muy relevante. Bueno, yo creo que nos quedan meses de intensidad de noticias y de análisis para poder rentabilizar estos tipos reales por fin positivos que empezamos a tener en muchas divisas, ¿no? Y en este escenario, Rafa, ¿qué estrategia proponéis desde Olea Gestión? ¿Qué es lo mejor? Bueno, nosotros somos muy medioplacistas, o sea, nosotros creemos que no tenemos que ir siguiendo los movimientos del mercado tan a corto, y lo que tenemos es buscar el valor intrínseco de los activos. Nosotros somos un fondo multiactivo y no tenemos obligación real de estar muy sobreposicionados en ningún activo, ¿no? Nosotros en este momento tenemos poca duración en euros, en contra un poco de esta brecha cíclica, y la tenemos porque creemos que el mercado ya ha descontado un escenario muy bueno. Los tipos en Alemania los hemos visto muy cercanos al 2%, ahora han sufrido un ligero rebote y estamos un poquito más arriba, ¿no? En el caso de Alemania nos hemos vuelto hasta niveles del 2,30, ¿no? Pero eso, yo creo que hay que cumplir todo el escenario de bajadas para que esa inversión empiece a estar equilibrada con el riesgo de duración, y por tanto no la tenemos. En el dólar, bueno, es verdad que tenemos algo más de duración, por encima de 3, pero ahí sí que vemos que aunque los tipos estén volátiles, bueno, pues el estar manejando tipos del 4,20 como estamos manejando ahora, o sea, de 200 puntos por encima, y con la creencia de que la inflación se controle, yo creo que tiene valor, ¿no? Y entonces, de forma agregada, esos tipos reales positivos nos permite, a su vez, tener menos riesgos en bolsa para cumplir el mandato. Y este año, bueno, pues te diría que estamos pues un año consecutivo estando en retornos muy por encima del mandato. Nuestro mandato es del 5% en preservación de capital a 3 años. Estamos en el 9% en la serie limpia. Y eso no significa que nos vamos a bajar ahí, eso es como un mínimo que buscamos, ¿no? Pero ahí yo creo que lo que está tirando es, porque lo hacemos con baja volatilidad este año, la más baja probablemente de los 20 años de historia. Y es por esos tipos reales que empiezan a aportar y que tanto nos han penalizado desde el 2011 hasta el 2020. Estrategia en este escenario de mercado en el que, como hemos analizado, Rafa, tenemos muchos frentes abiertos para no aburrirnos. Bonos, dólar, tipos de interés, resultados empresariales y, por si faltaba algo, elecciones en Estados Unidos. Rafael Peña, socio fundador de Olea Gestión, gracias por madrugar con nosotros, por este primer análisis. Que vaya bien el día. Gracias a vosotros. Buenos días a todos. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar. Vamos a instalar esas placas. Ahorraremos hasta un 70% en la factura. Arnés. Guardas. Placa. Crema solar. ¿Cómo? Bueno, hay que cuidarse. Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy. Solo hasta el domingo 27 de octubre, todos los juguetes de Hipercor tienen un 40% de regalo. Muñecas, peluches, coches, juegos de mesa. Todos con un 40% de regalo. Que podrás utilizar en una próxima compra en todo Hipercor. Aprovéchate, solo hasta el domingo. En Hipercor y en hipercor.es, consulta condiciones.
Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana. La economía a tu alcance. 7:48, vamos a mirar los periódicos a esta hora de la mañana. Empezamos con la prensa económica. El diario Expansión abre hoy con Iberdrola, el que más dividendo y beneficio récord. Va a repartir 4.000 millones entre su medio millón de accionistas. Dice también la portada de Expansión que el gobierno negocia con PNV y Junts la reforma de los impuestos a banca y energética. Y entrevista con Enrique Lores, el consejero delegado mundial de HP. Dice que la inteligencia artificial impulsará la venta de ordenadores personales. Portada de 5 días. Las promotoras han subido el precio de sus viviendas un 27% en el último lustro. Dice también la portada de 5 días que Trump y el BCE asoman al euro a la paridad. ¿Cómo afecta a empresas y a particulares? Un análisis que podemos encontrar en páginas interiores. Y también en clave empresarial dice 5 días que Iberdrola gana un 50% más y quita hierro al impuesto energético. Y terminamos la prensa económica con El Economista. Dice que la francesa Transdev entrará en alta velocidad y en cercanías, que el cambio euro-dólar de 2024 el más estrecho de la serie histórica y que el gobierno prorrogará el impuestazo a la banca con el energético en el aire. Vamos con la prensa nacional y con la prensa internacional con Paloma y con Ángeles. El País nos dice que el juez pide imputar a Ábalos por su papel principal en la trama Coldo y que el gobierno quiere evitar que se especule con la vivienda pública. En el diario El Mundo, primera reacción de Ábalos tras reclamar la audiencia su imputación. Dice, sería el corrupto más cutre si me corrompo por 77.000 euros. Y también en este diario, las incidencias en Adif crecen y multiplican por 6 la impuntualidad de los trenes de alta velocidad. En el diario ABC leemos, Zapatero negocia con Puigdemont en Suiza por orden de Sánchez. Y también la imagen de portada para Emiliano García Paje en el foro ABC. Sus palabras, la única clave son los presupuestos. No creo que el presidente tenga claro qué va a pasar. En el diario La Razón, el juez ve indicios serios del papel principal de Ábalos en la trama Coldo. Reclama la imputación del exministro al Supremo y constata que el líder del entramado le dio contraprestaciones. Y un nombre propio, Payete, reelegido al frente de la patronal mundial del móvil. Fue el primer español en liderar la GSMA y seguirá hasta finales de 2026. Y vamos con la prensa europea. El diario británico The Times recoge las acusaciones de Donald Trump al Partido Laborista británico de injerencia en la campaña electoral por enviar, dicen, voluntarios para ayudar a Harris. El expresidente ha presentado una denuncia legal alegando que el apoyo de los laboristas a Kamala Harris es una ayuda extranjera ilegal. En Les Echos se fijan en los resultados de Tesla. Dicen, sorprende a Wall Street con ganancias vertiginosas. Sacudida la compañía por una caída de las ventas a principios de año, Tesla ha comenzado a recuperarse. Su beneficio trimestral aumenta un 17% y Elon Musk duplica su ambición en el coche autónomo. Leemos en el Frankfurter Allgemeine que el Líbano informa de los ataques más violentos desde que comenzó la guerra. Y es que, según el diario, Israel está atacando nuevamente objetivos en Damasco. En el Wall Street Journal, Trump toma una ligera ventaja sobre Harris en las semanas previas a las elecciones. El expresidente se adelanta en la carrera por la Casa Blanca según una nueva encuesta de este periódico. Los votantes adoptan una visión más positiva de él, según Wall Street Journal, y una más negativa de Harris. Y terminamos con el Washington Post, que lleva en exclusiva una información según la cual documentos rusos revisados por este diario exponen el funcionamiento de una red de Moscú que se ha convertido en una potente fuente de noticias falsas dirigidas a los votantes americanos. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía,
La Puntilla. 10 minutos de la mañana. Hablamos del sector inmobiliario con Amadeo Navarro Medina, cofundador de Homely One. Bienvenido, Amadeo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muy pendiente hoy de datos que vamos a conocer a las 9 de la mañana, que nos van a servir como termómetro para ver cómo está el mercado inmobiliario, hipotecas y compraventa, y muy pendientes de todo lo que hay alrededor del sector. Por ejemplo, esa comparecencia ayer de la ministra de Vivienda en el Congreso, en la que propone, 1, blindar el parque público de vivienda, 2, propone blindar el suelo público, y no parece gustarle mucho la propuesta de uno de sus socios, de Podemos, de regular por ley el precio de los alquileres. ¿Qué hay detrás de todo esto, de todo este debate? ¿Cómo está el sector? Porque parece que no avanzamos, que los precios siguen subiendo, que la gente se sigue quejando. Efectivamente es un tema bastante controvertido, ¿no? Pero ten en cuenta que mi opinión siempre va a ser que el intervencionismo de los precios de la vivienda es un error, ¿no? O sea, no dejar al final libre la oferta y la demanda pues, puede provocar que haya una economía sumergida como no hemos visto nunca en España, ¿no? O sea, al final los propietarios no van a dejar de ganar un 40%, como está proponiendo Podemos, que se baje el precio del alquiler así de golpe, ¿no? Sin más. Yo creo que se podrían centrar también más en mirar medidas como flexibilizar un poco las medidas para poder hacer vivienda de lo que hoy son locales o otro tipo de activos, ¿no? ¿Para qué? Para que haya más oferta y así los precios se regulen un poco. Y al final, pues, ¿qué acabaría? Pues mucho alquiler corporativo, mucho alquiler de 11 meses y buscando ahí las vueltas para poder hacer un negocio normal, ¿no? Mientras tanto podemos buscar oportunidades, podemos hacerlo con Homely One. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cómo le explicaríamos a alguien que nos esté escuchando ahora cómo podemos invertir, cómo podemos ser protagonistas del sector inmobiliario con vosotros? Bueno, nosotros lo que pretendemos es dar cabida a inversores de todos los tamaños en un proyecto que a día de hoy está funcionando muy bien y sobre todo regulado, que es el alquiler turístico en edificios completos. Y básicamente nosotros lo que nos dedicamos es a comprar edificios que tienen un grandísimo potencial de mejora, de revalorización, los reformamos, los posicionamos en el mercado en un segmento más orientado al turista de alto nivel, al turista de lujo, y los alquilamos con una licencia completa de edificio que se sale de estas regulaciones de la ley de la vivienda que van, digamos, a por los pisos turísticos disgregados. Ajá. Porque efectivamente hay un conflicto son los que molestan social, efectivamente. Los que están por ahí sueltos son los que al final suponen una molestia, ¿no? Eso es. Entonces nosotros al final somos un operador profesional que damos cabida a inversores a que entren con nosotros desde tickets desde 50.000 euros. Desde 50.000 euros, esas viviendas, ¿dónde están más o menos ubicadas? ¿Dónde está el grueso? ¿Y qué rentabilidad podemos esperar cuando invertamos a partir de ese ticket mínimo de 50.000 que nos contabas? Sí, pues mira, Rubén, aquí vamos a tener las ciudades más top turísticas, por así decirlo. Estamos hablando de Baleares, la zona de Menorca, Madrid, por supuesto, Córdoba, Sevilla, vamos a entrar en Málaga, en Valencia también. Son ciudades además testadas por nosotros y que conocemos perfectamente la regulación autonómica y municipal. Y la rentabilidad que puede esperar el inversor de este proyecto es de entre un 12 y un 15% anual en un plazo de 4 años, que es lo que nosotros estimamos que dura todo el recorrido. ¿Puedo formar parte yo ya? Es decir, ¿hay algunos plazos? ¿Hay algún proyecto que esté en marcha? ¿Tenéis alguno en visos en próximos meses? Pues mira, te cuento. Nosotros en 2023, el año pasado, cerramos el primer vehículo de unos 10 millones de euros de valoración. Ya los activos están reformados y funcionando. Hemos abierto un segundo vehículo que se va a completar ahora en diciembre de este año. O sea que estamos a tiempo de entrar. Va a ser un capital social más o menos de 5 millones, porque aquí nuestros accionistas entran como inversores, como dueños de la sociedad que es dueña de los activos, y ahora mismo tenemos comprometido como un 50%, o sea que estamos a tiempo. Estamos a tiempo. ¿Alguien quiere formar parte de ese proyecto? ¿Alguien quiere invertir con Homely One? ¿Cómo llama? ¿Cómo os localiza? Pues físicamente estamos en Madrid, en la calle Recoletos número 10. Puede contactar en info@homelyone.com o incluso por Instagram, en @homelyone_. ¿A qué hora abrís la oficina? A las 9 estamos funcionando. De aquí te vas para allá, cafecito y para allá. Ahí está Amadeo Navarro Medina, cofundador de Homely One, para recibirles a partir de las
10 de la mañana, me ha dicho, 10, me ha dicho, sí. Desde las 9 estamos 9, perdón, 9 de la mañana. dando guerra. Para esas oportunidades, buscar oportunidades de inversión, como nos ha contado aquí en estos micrófonos. Homely One, Amadeo, gracias por la visita. Gracias, Un placer. Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. A esta hora conectamos con las pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.